El oficinista del corredor de bolsa. Poco tiempo después de mi casamiento, mi colega, Mr. Fárgula, me cedió su consulta en el barrio Paddington. Hubo un tiempo en que mi antecesor ganó mucho, pero después su edad avanzada y una especie de baile de San Vito que padecía constantemente le disminuyeron las ganancias. La clientela menguaba poco a poco, pues el público opina, y tal vez muy acertadamente, que mal puede curar a los demás un hombre que no puede curarse a sí mismo. En estas condiciones adquirí la consulta, esperando que mi juventud, mi energía y mi voluntad la haría fructificar y renacer como en los días lejanos y felices. Durante los 3 primeros meses estuve tan ocupado que no pude ver con la frecuencia de costumbre a mi amigo Sherlock Holmes. Me faltaba tiempo para ir a Baker Street, y en cuanto a Sherlock, no iba nunca más que a donde le llamaba su profesión. Por eso me sorprendió muchísimo oír una mañana, cuando empezaba a hojear el British Medical Journal después del desayuno, un timbrazo y la voz simpática e inolvidable de mi antiguo compañero. «Hola, querido Watson», dijo, entrando con gran alborozo en el comedor. «No sabéis cuánto me alegro de veros. ¿Y la señora Watson? ¿Se ha repuesto ya de las emociones que le originó nuestra aventura de la marca de los 4? Muchas gracias, Holmes. Los dos estamos perfectamente», respondí, estrechándole la mano. «Espero», continuó, dejándose caer en un sillón, «que la medicina no habrá extinguido en vos aquel entusiasmo y aquel interés que teníais por nuestros pequeños problemas, ¿eh? De ningún modo. Justamente ayer estuve hojeando mis notas y clasificando la larga serie de nuestras antiguas aventuras». «¿Qué? ¿Dais ya por concluida esa serie?» «Estoy deseando empezar de nuevo». «¿Queréis que comencemos hoy mismo?» «No tengo inconveniente». «¿Iríais conmigo hasta Birmingham?» «¿Por qué no?» «¿Y vuestra consulta? ¿Y vuestros enfermos?» «Frecuentemente atiendo a las obligaciones de mi vecino durante sus ausencias, y bien puede pagarme alguna vez ese pequeño favor». «Muy bien», dijo Holmes, repantigándose en el sillón y mirándome con fijeza por entre sus párpados medio cerrados. «¿Habéis estado enfermo hace poco? Los catarros en verano son siempre muy fatigosos». «Sí, he tenido que estarme en casa por un gran resfriado durante 3 días, pero ya estoy muy bien». «Pero, ¿cómo lo sabíais?» «Ya conocéis mi método. Siempre la deducción». «¿Y qué os ha facilitado ahora vuestras deducciones?» «Esas zapatillas». Yo dirigí una mirada a mis pies. «¿Cómo demonios?», empecé a preguntar, pero Holmes se me anticipó. «Esas zapatillas están enteramente nuevas, de modo que hace poco que las gastáis. Me he fijado en las suelas y he visto que están ligeramente encogidas. Primero pensé que se habían mojado y que las secasteis al fuego, pero cerca de la punta he visto una pequeña etiqueta con los jeroglíficos del zapatero, de suerte que no se podía creer que se habían mojado, pues el agua hubiera despegado la etiqueta. Seguramente es que debisteis arrimar los pies al fuego, lo cual no deja de ser muy extraño en el mes de junio, por mucha humedad que haga». Como siempre, el razonamiento de Holmes parecía de una simplicidad infantil. Advirtió esta reflexión en mi frente y por su boca pasó una leve sonrisa. «Me parece que mis observaciones pierden su valor explicándolas. Los efectos sin las causas tienen mucha más importancia. Vamos,
¿Estáis dispuesto a seguirme a Birmingham? Lo estoy. ¿De qué se trata? En el tren os lo diré. Mi cliente nos aguarda abajo en un coche. Bueno, pues ir bajando, que enseguida voy. Escribí apresuradamente 4 letras para mi vecino. Subí al segundo piso a prevenir a mi mujer. Y 5 minutos después me encontraba en la calle junto a Holmes. «¿De modo que también es médico vuestro vecino?», me interrogó señalando la placa de cobre que había en la puerta. «Sí, vivimos desde hace el mismo tiempo en esta calle». «Ah, entonces, vos sois el mejor de los dos». «Tal creo. ¿Por qué lo decís?» «Por los escalones. Los vuestros están más usados que los suyos». «Vaya, vamos al coche». Mi amigo, el doctor Watson, el señor Hall Pycroft. Algo más deprisa, cochero. No vayamos a perder el tren. El señor Hall Pycroft era un hombre joven y simpático, con ojos azules y un bigote rubio. Su cara ancha y sonrosada parecía hecha para la risa. Pero en aquella ocasión, las comisuras de los labios ofrecieron un gesto de amargura que tenía algo de cómico. Vestía irreprochablemente, y en su cabeza centelleaba una chistera de última moda. Ya en el tren, camino de Birmingham, conocí la razón de aquel viaje. «Tenemos 70 minutos de camino», dijo Holmes. «Por lo tanto, os suplico, señor Pycroft, que le contéis a mi amigo vuestro interesantísimo asunto tal como me lo habéis relatado, y con más detalles si es posible. No me desagradará escucharlo una vez más. Es un suceso de tal género, amigo Watson, que una de dos. O es una cosa terrible o es una simpleza, pero que, sin embargo, ofrece algunas particularidades de esas que os interesan tanto como a mí. Ahora, señor Pycroft, tened la bondad de principiar vuestro relato». El joven no se hizo repetir la súplica y empezó en los siguientes términos. «Lo peor de la historia es el papel tan desairado que juego en ella. Quizá esto no acabe bien, pero cuando conozcáis los hechos, veréis que no podía obrar de otro modo, so pena de pasar por idiota. Es el caso que... os advierto que no tengo facilidad de palabra, y por lo tanto os suplico, señor Watson, que me dispenséis si no me explico con bastante claridad. Yo era empleado de la casa Coxon y Wood de Draper's Garden, y estaba en ella cuando aquel famoso empréstito de Venezuela que la derrumbó en absoluto. Como yo llevaba 5 meses en la casa, el señor Coxon me entregó un certificado muy laudatorio, pero eso no impidió que me viera en el arroyo con otros 27 compañeros. Inmediatamente empecé a hacer gestiones para colocarme, pero no lograba nada. Bien pronto se me acabaron mis economías, y llegó la ocasión en que no pude comprar ni sobre ni sellos para enviar mis documentos a las casas que se anunciaban en los periódicos. Finalmente, un día leí un anuncio de la casa Nawson y Williams, la célebre casa de banca de Lombard Street, una de las mejores de Londres. Las solicitudes debían mandarse por el correo acompañadas de las certificaciones. Así lo hice, pero sin esperanza alguna. Estaba tan desencantado. No obstante, a vuelta de correo, me contestaron que si quería ir el lunes siguiente, podía comenzar aquel mismo día mi trabajo. Dice la gente que los banqueros, cuando reciben varias solicitudes, hacen un montón con ellas y cogen cualquiera y a ese eligen. Sea o no cierto ese procedimiento, yo di gracias a Dios,
y confieso que nunca fui tan feliz como aquel día. Ganaría 1 libra más que en casa Coxon, y sería el mismo trabajo. Ahora viene la parte extraordinaria de mi aventura. Yo habitaba en una casa de huéspedes de Potter's Terrace, y la tarde misma en que recibí la noticia de mi colocación, me hallaba fumando tranquilamente en mi cuarto cuando la patrona me entró una tarjeta de Mr. Arturo Piner, banquero. Yo no conocía este nombre y no pude comprender a qué sería debida aquella visita. Pero, no obstante, rogué a la patrona que dejara pasar al visitante. Era un hombre de mediana estatura, el cabello, los ojos y la barba enteramente negros, y la nariz encendida. Hablaba con rapidez, como hombre que conoce el valor del tiempo. «El señor Hall Pycroft». «Yo soy», contesté. «Tened la amabilidad de sentaros. ¿Habéis estado en la casa Coxon y Good?» «Sí, señor». «¿Y ahora en la casa Nawson?» «Sí, señor». «Muy bien, muy bien. Yo he oído decir cosas ciertamente extraordinarias respecto de vuestra capacidad financiera y de vuestra probidad. ¿Os acordáis de Packer, el cajero de la casa Coxon? Pues se deshace en elogios de vos». Tales palabras me halagaron. Yo fui considerado siempre en la casa como uno de los mejores empleados, pero no creía que mi nombre hubiera llegado a ser célebre en la City. «¿Tenéis buena memoria?», prosiguió mi visitante. «Bonísima», contesté. «¿Continuasteis al corriente de las cotizaciones y los cambios después de salir de la casa de banca?» «Sí, perfectamente. Eso demuestra verdadera vocación. Así se llega muy lejos. Tendréis la bondad de responderme a algunas preguntas. Vamos a ver. ¿A cómo están los Ayrshires?» «A 105. ¿Y los consolidados de Nueva Zelanda?» «A 104. ¿Y los British Broken Hills?» «A 7. Admirable. Esto corrobora todas las noticias que me habían dado. Cada vez me afirmo más en mi idea de que merecéis ser otra cosa que un simple empleado de la casa Nawson». Estas palabras me asombraron, como podréis suponer. Sin embargo, no todos son de igual opinión, señor Piner, y prueba de ello es que me ha costado mucho trabajo hallar una colocación, de la cual, por otra parte, estoy muy satisfecho. «Bah, vos estáis 100 codos más arriba de ese empleo. Debéis entrar en vuestra propia esfera, y para eso he venido. Por ahora, únicamente puedo ofreceros muy poco en comparación de lo que merecéis, pero del cargo que tendréis en nuestra casa al que tenéis en la de Nawson, hay tanta diferencia como de la noche al día. ¿Cuándo pensáis ir a la casa Nawson? ¿El lunes?» Arturo Piner echóse a reír. «¿Cuánto apostamos a que no vais?» «¿Cómo que no?» «¿Cómo que no? El lunes seréis ya director de la Franco-Midlandesa, compañía anónima que tiene 134 sucursales en todas las capitales y pueblos de Francia. Esto sin incluir una en Bruselas». Yo le miré estupefacto, con la boca abierta. Es la primera vez que oigo hablar de esa casa. «Es probable. No le hemos dado publicidad porque es una sociedad constituida tan solo por amigos, y además porque es demasiado buen negocio para hacerlo público. Mi hermano, Harry Piner, figura en el comité como director general, y como sabe que yo tengo bastantes conocimientos en la City, me dio el encargo de que buscara un hombre joven, enérgico y hábil en asuntos financieros. Packer me habló de vos, y él ha sido el que aconsejó que os hablara. Al principio, solo podemos ofreceros la módica suma de 500 libras.
500 libras anuales, exclamé. Esto únicamente al principio. Más adelante ya veremos. Además, tendréis el 1% de comisión en los negocios de la casa, lo cual triplicará vuestro sueldo. Pero no sé si sabré. No habéis de saber. La cabeza me ardía. Experimentaba una agitación anormal en todo el cuerpo. De pronto me asaltó una duda, que fue como ducha de agua fría en medio de un sueño. Francamente, señor Pinner, exclamé, Nawson no me da más que 200 libras, pero Nawson es seguro, mientras que vuestra sociedad, la verdad... ¡Ah! Muy bien, exclamó como entusiasmado. Veo que sois un hombre muy listo y que no os dejáis alucinar con facilidad. Tened, ahí va un billete de 100 libras como garantía y anticipo de vuestro sueldo. Muy bien, ¿cuándo empiezo mi servicio? Mañana, a la 1, procurad estar en Birmingham. Vais al número 126, letra B, de Corporation Street, donde hallaréis las oficinas provisionales. Allí veréis a mi hermano y le entregáis esta carta. Aunque vuestra colocación es ya un hecho, necesitamos la aprobación del director general. Verdaderamente, no sé cómo expresaros mi gratitud, señor Pinner. No hablemos de eso, querido. Todo os lo debéis a vos mismo. Solo quedan por ultimar algunos detalles de pura fórmula. ¿Tenéis ahí un poco de papel? Muy bien. Ahora, tened la bondad de escribir lo siguiente. Yo, el abajo firmante, acepto el cargo de director de la Franco-Midlandesa Sociedad Anónima, con el sueldo mínimo de 500 libras anuales. Hice lo que me pedía y él, tomando el documento, se lo guardó en el bolsillo diciéndome: «Bien, ¿y qué pensáis hacer respecto de la casa Nawson?» Mi alborozo me había hecho olvidar el compromiso anterior. «Voy a mandar mi dimisión ahora mismo». Precisamente es lo que no debéis hacer. Ayer tuve una discusión respecto de vos con el director de la casa Nawson. Fui a pedirle informes vuestros y me respondió muy groseramente, diciendo que obraba muy mal, sonsacando a la gente de su casa, que yo tenía la culpa de, qué sé yo, una infinidad de simplezas. Cansado de oírlo, contesté bastante incomodado. Si os agrada tener buenos empleados, debéis pagarlos mejor. El señor Pycroft preferirá nuestro modesto pero seguro salario a ese fastuoso e imaginario que le ofrecéis vos, replicó. Os apuesto 5 libras, dije, a que tan pronto le haga yo mi oferta, no volvéis a saber más de él. Aceptado, repuso. Nosotros le hemos sacado del arroyo, y sin duda alguna no se arriesgará a perder tan buena ocasión. Estas fueron sus palabras. ¡Qué grosero! ¿Qué sabe él de mi vida, si nunca nos hemos visto? Perded cuidado. No le escribiré para nada en absoluto. Bueno, no hablemos más de ello. Y se levantó, alargándome la mano. Conste, amigo Pycroft, que marcho contentísimo de mi adquisición, y espero que a mi hermano le sucederá lo mismo. Aquí tenéis vuestro anticipo de 100 libras, y la carta para mi hermano. No olvidéis que os aguarda mañana a la 1 en punto. Esto fue todo lo que aconteció durante nuestra entrevista. Ya os podéis imaginar, señor Watson, lo encantado que quedaría del señor Pinner y lo dichoso que era viendo mi buena estrella. Aquella noche no pude dormir, y al día siguiente salí en el tren que llega a Birmingham poco antes de la 1, e inmediatamente me dirigí al lugar de la cita. El número 126 estaba situado entre 2 grandes tiendas. No hallé a nadie en el portal, y seguí un largo pasillo, y al final encontré una escalera de caracol que me condujo al piso primero.
Allí había distintos cuartos, ocupados por sociedades y particulares. En la puerta de cada uno de ellos había letreros con la profesión de los inquilinos correspondientes, pero en ninguna vi el título de La Franco-Midlandesa, Compañía Anónima. Estaba perplejo, pensando si habría sido víctima de alguna broma de mal género, cuando se me aproximó un hombre y me dirigió la palabra. Se parecía muchísimo al individuo con quien estuve la tarde anterior, y a no ser porque estaba enteramente afeitado y eran menos obscuros los cabellos, hubiera creído que era el mismo. «Dispensad, tengo el honor de hablar con el señor Hall Pycroft», me dijo. «Sí, os esperaba, pero os habéis anticipado un poco», continuó mirando el reloj. «Esta mañana he recibido una carta de mi hermano, llena de elogios. Estaba buscando el nombre de... Ah, sí, no lo hemos puesto aún porque no hace una semana que alquilamos este local. Tened la bondad de subir conmigo». Le seguí y al final de aquella escalera, que me pareció inacabable, entramos en un cuarto compuesto de 2 habitaciones aguardilladas, sin alfombras ni colgaduras, y muy empolvadas. Yo me había imaginado una gran oficina, con grandes mesas llenas de empleados, con puertas de cristales, con ordenanzas de librea, con sonar de timbres y ajetreo de papeles y de libros, en una palabra, algo parecido a las casas donde estuve anteriormente. No había nada de esto, y me quedé estupefacto mirando una miserable mesa de pino y 2 sillas rotas de paja que, con un libro y un cesto de papeles, componían el único mueblaje de la oficina. «Veo que os extraña el aspecto de la habitación», dijo mi nuevo jefe, observando la cara que ponía al ver aquello. «Pero no se hizo Roma en un día. Aunque tengamos mucho capital, no deseamos hacer gastos superfluos por ahora. Sentaos y tened la amabilidad de darme la carta de presentación». Se la di, y después de leerla atentamente dijo: «Parece que habéis causado una gran impresión en mi hermano Arturo, y aunque él no puede ver a Birmingham, y a mí no me agrada Londres, por esta vez estaremos conformes. Podéis consideraros ya como de la casa. ¿Cuál será mi obligación? Dirigiréis el gran depósito de París, el cual surtirá de porcelanas inglesas y de Sajonia los almacenes de nuestros 134 corresponsales en Francia. Las compras llegarán aquí dentro de una semana, y entre tanto permaneceréis en Birmingham entregado a una ocupación muy sencilla». «¿Cuál?». El señor Pinner abrió uno de los cajones de la mesa y extrajo un grueso libro rojo. «Aquí tenéis», dijo, «el Anuario Botán de París, donde figuran todas las profesiones y las casas de comercio de más importancia. Lleváoslo y hacedme una lista de todos los comerciantes de objetos de fantasía con sus direcciones correspondientes. Esto nos ha de ser utilísimo el día de mañana». «¿Pero no están clasificados ya por categorías?». «Sí, pero están en un orden diferente del que pensamos llevar nosotros. Traedme esa lista el lunes al mediodía. Adiós, señor Pycroft, y ya veréis cómo la sociedad sabrá recompensaros a medida que vaya conociendo vuestras excepcionales condiciones». Alquilé un cuarto en un hotel de la calle Nueva y me dispuse a trabajar. En mi cabeza batallaban diversas y opuestas ideas. Por un lado, podía considerarme definitivamente colocado y con 100 libras en el bolsillo. Pero por otro, no dejaba de causarme extrañeza lo raro del trabajo y de la oficina y todo aquel misterio que parecía envolver a la sociedad. Trabajé todo el domingo sin descansar, y no obstante, el lunes no había llegado más que a la H. Fui a ver a mi jefe, y le hallé en la misma habitación polvorienta y desamueblada. Me dijo que podía continuar,
y que volviera el miércoles. Dicho día no había concluido aún, y tuve que volver ayer, con la lista ya completa. «Muy bien, señor Pycroft», me dijo el señor Pinner. «Resulta un trabajo de gran utilidad». «Y de mucho tiempo», respondí. «Naturalmente». «Bueno, ahora vais a hacer otra lista de las tiendas de muebles, porque también suelen vender porcelanas». «Perfectamente. Volved mañana a las 7 de la tarde y decidme qué tal va el asunto. Pero no os matéis trabajando. ¿Por qué no vais esta noche al Music Hall de Day para distraeros un rato?» Al decir estas palabras, echóse a reír, y entonces advertí que el segundo diente de la izquierda estaba bastante mal orificado. Esto me impresionó. Sherlock Holmes se frotó las manos satisfecho, y yo miré asombrado a Pycroft. «Voy a explicaros la razón de ello, señor Watson. Hablando en Londres con el otro individuo, observé que al reírse mostraba los dientes de igual modo que mi jefe, y que también tenía orificado el segundo de la izquierda. Después de ver en los dos hermanos igual detalle, me fijé en el asombroso parecido de la voz y de los ademanes, y pensando que las pequeñas diferencias existentes entre ellos podían ser originadas por la navaja y una peluca, comprendí que los dos eran uno solo. Me despidió, y yo salí a la calle, no sabiendo lo que me sucedía. Entré en el hotel, me lavé la cabeza con agua fría y procuré coordinar las ideas. ¿Por qué me había obligado a salir de Londres? ¿Cuál era la razón de haberse escrito una carta a sí mismo? Y reconociéndome incapaz de descubrir las causas de estos hechos, me acordé del señor Holmes y corrí en busca suya. He aquí todo lo que ha pasado. Hubo un largo silencio. Luego, Sherlock Holmes, tomando postura más cómoda y saboreando las palabras, dijo: «No está mal, ¿verdad, Watson? Creo que una entrevista con Mr. Harry Pinner, director general de la franco-midlandesa Compañía Anónima, será muy curiosa. ¿Y cómo hemos de arreglarnos para ir?» «Muy sencillo», contestó Hal Pycroft. «Ustedes son dos amigos míos, que deseáis una colocación. Por lo tanto, no tiene nada de particular que yo os presente al señor Pinner para ver si puede hacer algo en vuestro obsequio». «Eso es, perfectamente», contestó Holmes. «Tendré mucho gusto en conocer a ese caballero. Y ahora, ¿qué cualidades tenéis para que se hayan fijado en vos y no en otros para...?» Interrumpiéndose de improviso, se puso a mirar el paisaje por la ventanilla del vagón, royéndose las uñas, y ya no pudimos lograr una sola palabra de él hasta que llegamos al hotel de la calle Nueva. Daban las 7 de la tarde cuando emprendimos el camino de Corporation Street. «No adelantaríamos nada yendo antes de la hora», dijo Pycroft. «Evidentemente, mi jefe no viene a la oficina más que por mí, y el resto del tiempo no hay nadie en el cuarto». «No está mal pensado», dijo Holmes. «¿Qué os decía yo?», exclamó Pycroft de pronto. «Miradle, ahí va». Por la acera opuesta iba un hombre bien vestido, rubio, de corta estatura. Mientras lo observábamos, debió de oír a un chiquillo que voceaba la última edición de uno de los periódicos de la tarde, y cruzando la calle por entre los carruajes, le compró un número y desapareció por una puerta. «Ya entró», dijo Hall Pycroft. «Esa es la oficina. Vamos adentro». Subimos 5 pisos detrás de él y nos paramos delante de una puerta, en la cual llamó con los nudillos. Una voz respondió: «Adelante». Y en una habitación casi vacía, tal como nos la habían descrito, encontramos al mismo individuo que vimos en la calle. Estaba sentado a la mesa,
sobre la cual estaba abierto el periódico. Al entrar nosotros, levantó la cabeza, y no recuerdo haber visto nunca un rostro tan de sufrimiento y de terror como el de aquel individuo. El sudor inundaba su frente, sus mejillas estaban lívidas, y los ojos, que tenían la inquietud y el miedo de las fieras acosadas, miraron a su dependiente como si no lo conociera. —¿Qué tenéis, señor Pinner? ¿Os sentís mal? —dijo sinceramente asombrado Pycroft. —Sí, estoy algo malo —respondió haciendo visibles esfuerzos por dominarse y humedeciendo con la lengua los secos labios. —¿Quiénes son estos caballeros? Uno es el señor Harris, de Bermondsey, y el otro el señor Price, de esta ciudad. Los dos son amigos míos, y que a pesar de su probidad y de su talento, están sin colocación hace algunos meses. Por consiguiente, tengo el honor de recomendárselos, para que veáis si pueden formar parte de la casa. —Veremos, murmuró, fingiendo una sonrisa que le resultó mueca. —¿Cuál es vuestra especialidad, señor Harris? —He sido tenedor de libros —respondió Holmes. —Ah, muy bien. ¿Y vos, señor Price? —Yo he sido viajante. —Bueno, tengo la certidumbre de que os encontraré una colocación. Ya os avisaré, señores. Ahora os suplico que os retiréis. —Dejadme solo, por el amor de Dios. Estas últimas palabras se le escaparon a pesar suyo. Holmes y yo nos miramos. Hall Pycroft adelantó un paso hacia la mesa. —¿Olvidáis, señor Pinner, que me dijisteis que viniera hoy para recibir órdenes? Sí, señor Pycroft, es cierto —contestó el otro un poco más sereno. Tened la bondad de esperar un instante. Dentro de 3 segundos saldré y podremos hablar. Y saludándonos muy cortésmente al pasar por delante de nosotros, penetró en la habitación contigua y cerró la puerta tras de sí. —¡Calla! —exclamó Holmes. —¿A qué se nos escapa ahora? —Imposible —dijo Pycroft. —¿Por qué? —Porque esa puerta da a otra habitación sin salida. —¿Y muebles? Ayer estaba vacía, hoy no sé. ¿Para qué habrá entrado entonces? Aquí hay un misterio. Nunca he visto un miedo igual al de este hombre. ¿Por qué temblaría de ese modo? Creerá que somos de la policía, advertí. Eso debe ser, asintió Pycroft. Holmes hizo un signo negativo con la cabeza. No, estaba ya pálido y tembloroso cuando entramos. Quizá... Se interrumpió de pronto al percibir un ruido extraño, como si arañasen en la puerta. ¿Qué demonios hace ese hombre? Nuevamente y con más fuerza comenzó el ruido. Los tres nos miramos asombrados. Luego, Holmes se acercó sigilosamente y apoyó el oído contra la puerta. Después se oyó un murmullo y unos golpes dados en la madera. Holmes empujó la puerta con todas sus fuerzas. Estaba cerrada por dentro. Pycroft y yo ayudamos a Holmes. Saltó una de las bisagras, luego la otra, y la puerta se derrumbó estrepitosamente. Entramos. El cuarto se hallaba vacío, pero no dudamos mucho tiempo. En el fondo, en el rincón más cercano a la habitación que acabábamos de dejar, había una puertecilla. Holmes corrió hacia ella y la abrió. En el suelo había una chaqueta y un chaleco, y de un gancho colocado detrás de la puerta, colgado de sus propios tirantes, pendía el director general de la franco-midlandesa. Tenía encogidas las piernas. Su cabeza doblábase dolorosamente sobre el pecho. Las manos se engarabitaban. Golpes de sus pies contra la madera hacían el ruido que nos había llamado la atención. Súbitamente le cogí por la cintura y lo levanté, mientras Holmes y Pycroft desataban los tirantes que habían penetrado en la lívida carne del cuello.
Lo condujimos al despacho y vimos, a nuestros pies, con los ojos fuera de las órbitas, los labios amoratados, el cuerpo convulso, al poco antes flamante director. Yo me incliné sobre él y lo examiné minuciosamente. El pulso era muy débil, pero su respiración se tranquilizaba poco a poco. «¿Cómo lo encontráis?», preguntó Holmes. «Ha estado a 2 dedos de la muerte», respondí, «pero ya está salvado. Abrid la ventana y alargadme aquella gorra». Le desabroché el cuello, le rocié con agua fría la cara y le moví los brazos hasta lograr que la respiración se normalizara. «Ahora solo es cuestión de tiempo», dije levantándome. Holmes, que estaba de pie junto a la mesa, con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza gacha, dijo: «Hay que llamar a la policía. Sin embargo, me hubiera gustado poder darles detalles más completos». «No lo entiendo», murmuró Pycroft, rascándose pensativo la cabeza. «¿Qué necesidad tenían de alejarme de Londres?» «¡Ja! Eso es muy claro», respondió Holmes despreciativamente. «Ojalá lo fuera también este desenlace». «¿De manera que veis claro lo otro?» «Sí. Hay 2 hechos innegables. El primero es el de haceros firmar esa declaración de que aceptabais el puesto de director de la compañía franco-midlandesa. Ya sabéis que desde el punto de vista financiero son inútiles esos documentos. La razón, pues, de exigiros tal cosa es que necesitaban tener una muestra de vuestro carácter de letra, y únicamente por ese medio podían obtenerla». «¿Y para qué?» «Aquí está el quid. ¿Para qué? Cuando lo sepamos, ya no faltará nada por averiguar. Evidentemente, alguien tenía interés en conocer vuestro carácter de letra y para ello se valieron de esta estratagema. Respecto al segundo hecho, consiste en que el señor Pinner os exigió la promesa de que no escribiríais a la casa Nawson para tener la certidumbre de que otro podría presentarse impunemente con vuestro nombre en dicha casa». «¡Gran Dios!», exclamó Pycroft. «¡Qué tonto he sido!». «Lo comprendéis ahora. Si uno cualquiera se hubiera presentado diciendo que era Hall Pycroft sin tomar antes esa precaución, lo habrían descubierto inmediatamente. ¿Estáis seguro de que no os conoce nadie en la casa Nawson?» «Nadie, en absoluto». «Muy bien. Solo faltaba, pues, alejaros de Londres para evitar cualquier tropiezo o mala idea vuestra, y para ello os hicieron venir a Birmingham sujetándoos con el cebo de las 100 libras». «Pero, ¿por qué ese hombre ha fingido que eran 2 hermanos?» «Y lo son, ciertamente. Aquí está uno. El otro ocupa vuestro lugar en la casa Nawson. Este fue el que os ofreció el destino, y luego, comprendiendo que era indispensable fingir un jefe y que era peligroso servirse de una tercera persona, decidió representar él mismo el papel. Cambió lo que pudo su rostro y, sin esa casualidad del diente orificado, a estas horas continuaríais creyendo que éste era hermano del que conocisteis en Londres». Hall Pycroft levantó los brazos al cielo. «Entonces, Dios mío, ¿qué hará entre tanto el otro? ¿Qué me aconsejáis que haga, señor Holmes?» «Telegrafiar enseguida a Nawson». «Los sábados cierran al mediodía». «No importa. Alguien se quedará de guardia». «Sí, hay siempre un vigilante a causa de los valores que tienen en depósito». «Perfectamente. Vamos al telégrafo. Pero, la verdad, no me explico qué motivo habrá podido tener ese hombre para...» «El periódico», gimió roncamente una voz detrás de nosotros. Nos volvimos apresuradamente. El suicida se había incorporado. La vida volvía poco a poco a sus miembros y el cerebro empezaba a pensar de nuevo. «¡El periódico!», exclamó Holmes en el colmo de la agitación. «¿Cómo no se me había ocurrido antes? Ahí debe estar el secreto». Cogió ansiosamente el periódico
y prorrumpió un grito. «¡Mirad, Watson! Es el Evening Star de Londres. Esto es lo que buscamos. Crimen en la City. Una muerte en la casa Nawson y Williams. Tentativa de robo. Detención del culpable. Tened, Watson. Leamos eso en alta voz». A juzgar por el espacio que consagraban al suceso, debió causar honda sensación en Londres. He aquí lo que decía. Una audaz tentativa de robo, acompañada de asesinato, ha tenido lugar esta tarde en la City. Desde hace algún tiempo, la renombrada casa de banca de Nawson Williams tenía valores en depósito que ascendían a la enorme cantidad de 1.000.000 de libras esterlinas. Con este motivo, el director había comprado cajas de caudales del sistema más perfeccionado, y junto a ellas había constantemente un vigilante armado hasta los dientes. Parece ser que la semana última entró en la casa un nuevo dependiente, llamado Hall Pycroft, y que no era otro que el famoso falsificador Beddington, que en unión de su hermano acaba de cumplir una condena de 5 años. Por medio de una estratagema no conocida aún, logró obtener, bajo el nombre de Hall Pycroft, un destino en la casa, y esto le permitió procurarse llaves falsas y conocer perfectamente la posición del cuarto donde están las cajas de valores. Todos los sábados, los empleados de la casa Nawson salen al mediodía, para no regresar hasta el lunes siguiente. Por eso, el agente Tucson quedó sorprendido al ver salir a la 1:20 un hombre con un saco de viaje en la mano. Sospechando de él, lo siguió y, auxiliado por el agente Pollock, consiguió detenerlo después de una desesperada resistencia. Inmediatamente vieron que se había evitado un robo de una audacia y de una importancia increíbles. Cerca de 100.000 libras en acciones de los ferrocarriles americanos y en valores de otras compañías fueron encontrados en el saco. El examen de las oficinas hizo descubrir el cadáver del infeliz vigilante, doblado sobre sí mismo y encerrado en una de las cajas de caudales. La víctima tenía roto el cráneo por un golpe que debió ser dado con un hierro de gran peso. Sin duda, Beddington debió sorprenderlo por detrás y después de matarlo, vació la caja y volvió a llenarla con el cadáver. Se cree que el hermano del asesino no haya intervenido en este crimen, a pesar de lo cual la policía lo busca activamente. «Vaya, de algo hemos de servir», exclamó Holmes, mirando al miserable tendido al pie de la ventana. «Verdaderamente, la naturaleza humana es una curiosa mezcla de buenos y malos sentimientos. Ahí tenéis ese bandido, capaz de los mayores crímenes y que, no obstante, se quiere suicidar al saber la desgracia de su hermano. Pero no divaguemos, y mientras Watson y yo quedamos aquí vigilándolo, tened la amabilidad de avisar a la policía, señor Pycroft».